Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a la sala 2. Tocaremos temas de producción y bienestar animal. Para iniciar, contamos con la presencia con el doctor Juan Cerratos, quien es asesor y consultor avícola para H&N en México y profesor en la Universidad Autónoma de Guadalajara. El doctor Cerratos es veterinario zootecnista por la Universidad de Guadalajara. Tiene un máster en ciencias pecuarias en la PIC de la Universidad Autónoma de Nayarit, Jalisco. Y es especialista en producción avícola por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es catedrático, investigador y asesor de tesis en la Universidad Autónoma de Guadalajara y médico certificado en la World Veterinary Education in Production Animal Health. Actualmente, como mencionamos, es asesor técnico para H&N en México, que es una empresa que se dedica a la genética de aves de postura. El doctor Cerratos nos tocará el tema manejo de levante en ponedoras, donde nos dará a conocer el manejo zootécnico para la productividad, la mitigación de los factores de estrés en estos tiempos, incluyendo las buenas prácticas de vacunación. Adelante, doctor Cerratos. Lo escuchamos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Antonio Cerratos. Soy médico veterinario zootecnista, originario de Guadalajara, Jalisco, en México. Y quiero agradecer a la organización del Congreso de Avicultura del Perú por esta invitación para venir a dar esta charla con ustedes, compartir esta información de levante de pollitas. Muchas gracias por esta invitación que hacen a un servidor. El día de hoy quiero platicar con ustedes acerca de las impresiones que tenemos nosotros con las buenas prácticas en levante de pollitas. Definitivamente para nosotros en México tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados, tenemos 126 millones de habitantes, pero tenemos 165 millones de gallinas de postura. Somos el país número 1 en consumo de huevo para plato fresco, 365 piezas de huevo per cápita por año. Definitivamente eso es muy interesante para nosotros en México y nos pone en una situación bastante comprometida con respecto a las buenas prácticas de levante en la pollita. Entonces, quiero presentar a ustedes un repaso global de cuáles son nuestras observaciones con respecto a las buenas prácticas de levante en pollitas. Ahora bien, quiero presentarles a ustedes esta imagen donde recuerdo las visitas anteriores que he hecho a su país. Me encanta pasar por todas esas áreas de gran historia que tiene su país, pero recordar que nos une la cultura mesoamericana, definitivamente. Y además de la cultura mesoamericana, también nuestra devoción hacia la fe cristiana. Y hay que reconocer al padre o al mentor de los médicos veterinarios, San Martín de Porres, el fraile que cobijaba y daba cuidado a los animales, definitivamente. Por eso me permití hacer esta presentación breve de esta imagen y recordar algunas anécdotas históricas hermosas de su país. Muchas gracias. Ahora bien, vamos a revisar la agenda de los temas que tenemos el día de hoy. Voy a tratar de ser lo más conciso con ustedes
para que al final de la sesión, si tienen alguna duda, algún comentario, con todo gusto, voy a tratar de justificar estos comentarios. Vamos a hablar de la bioseguridad en el Levante, importantísimo que hoy en día estemos hablando de bioseguridad, siempre lo tendremos que hacer, pero hoy más que nunca lo tenemos que llevar a cabo. ¿Por qué razón? Porque cada vez conocemos más de la respuesta animal y sabemos que debemos de integrar nuestro proyecto con la bioseguridad. Algunos comentarios con respecto a Levante, en piso, en jaula. México levanta cualquier cantidad de pollitas, ya les dije, la población de gallinas de huevo para plato, 165 millones, y el 95% aproximadamente levantamos en jaula, a diferencia de otros países que todavía hacen un levante en piso. Los dos sistemas revisten gran importancia y grandes resultados. O sea que los dos sistemas cumplen con el objetivo de hacer crecer a las aves de una manera exitosa. La importancia de cumplir con el peso, ahora lo vamos a revisar muy detalladamente. La uniformidad para lograr la persistencia, el manejo del comedero y del bebedero, algunas recomendaciones que vamos a hacer. La zona de termoconfort. Hay que considerar que es un bebé y este bebé tenemos que darle las condiciones ideales para que pueda expresar su potencial genético del crecimiento en este periodo. Programa de luz. Hay que recordar que las aves tienen una característica anatómica diferente a los mamíferos o particularmente al hombre. Para nosotros la luz es un aspecto, para las aves es otro aspecto totalmente diferente. Fotoperiodos, tipos de luz y luces, longitud de onda también. Parte importante, reducción del ápice prensil y su importancia de realizarlo. Coloquialmente lo conocemos como despique, ¿sí? Y entonces vamos a considerar algunas cosas puntuales de por qué realizar esta acto quirúrgico que hace que las aves sean más productivas. Y obviamente el resultado de toda la información para prepararnos a la producción. Y muy bien, dando inicio, podemos considerar que a principios del siglo XX la demanda creciente por comida barata llevó a una especialización en la producción animal. ¿Qué significa esto? Significa que hoy día, como nunca, estamos muy comprometidos con producir alimentos de alta calidad, libres de cualquier problema que podamos generar al humano. Y entonces eso nos hace que busquemos las mejores oportunidades para que tengamos las mejores producciones, definitivamente. Y entonces consideramos que las aves que estaban en piso también pueden ser alojadas en jaula, y eso da como origen a que haya más aves por metro cuadrado en un espacio dado con una alta productividad, pero con responsabilidad, definitivamente. Ese es el mensaje que yo quiero dejarles a ustedes. Ahora bien, hablando de bioseguridad, nosotros hemos considerado que la bioseguridad es un entorno global. Aquí bien lo dice este autor, el bienestar animal es un estado completo de salud mental y físico para que el animal esté en armonía con su ambiente. Eso nos obliga a actuar con mucha responsabilidad, actuar de una manera en la cual nosotros debamos de considerar todas las necesidades fisiológicas del ave para poder satisfacerlas y que el ave pueda expresar todo su potencial genético en el periodo de levante, definitivamente, para que sea un ave muy exitosa en la producción. Así es que aquí presento a ustedes este marco de referencia de las 5 libertades, en donde debemos de conocer, obviamente, muy puntual cada una de ellas y en la medida
que se requiera tratar de satisfacer toda esta necesidad. Eso es importante. Ahora bien, sabemos que los periodos cumplen un objetivo. Ese objetivo está basado en la velocidad de crecimiento del ave, pero que conlleva a diferentes etapas del crecimiento del ave. Y esos requerimientos los vamos a ver a continuación. En el aspecto de bioseguridad, y también me permito hacer la presentación de esta imagen de una granja en su país, que me causó una gran satisfacción ver que es una granja aislada, perimetrada, con acceso controlado, con duchas, con uniformes para los trabajadores. Entonces, esta presentación de esta imagen es una representación gráfica de lo que el entorno de cada una de las granjas debe conllevar, definitivamente. Todo lo que hagamos en el proceso de bioseguridad para que las aves no se enfermen por el efecto de una transmisión mecánica. Y aquí lo vemos claramente en esta imagen, en donde los vehículos que frecuentemente llegan a nuestras operaciones pueden ser vectores mecánicos para la transmisión de los problemas infecciosos. Por eso hay que sanitizarlos, definitivamente. Y no hay que olvidar la cabina del conductor, porque en muchas de las ocasiones sanitizamos el exterior, pero la cabina del interior no lo hacemos, definitivamente. Así es que es muy importante tomar en consideración esa recomendación para que tengamos éxito en nuestro proceso de bioseguridad, definitivamente. Y una cosa que me ha ocurrido. Muchos de los dueños de las empresas, hey, no me sanitices mi vehículo porque me costó una cantidad de dólares. Pues sí, a usted le costó una cantidad de dólares, pero usted en la granja tiene millones de dólares que le dan para la compra de sus próximos vehículos. Entonces, es una regla que debe de aplicarse a todos los que visitamos las granjas, definitivamente. ¿Algún aspecto sencillo con esta unidad sanitaria que presento a ustedes? Venimos del exterior, pasamos al área sucia, donde traemos nuestra ropa de calle, nos la quitamos, pasamos a las duchas, después al área limpia y por último podemos ingresar al área de granjas, definitivamente. Así es como pudiéramos puntualmente hacer la recomendación para que se mantuviera el proceso de bioseguridad dentro de nuestras instalaciones. Obviamente, el lugar en donde guardamos nuestros accesorios, que sea ordenado, limpio, que tenga todos nuestros indicadores o todos nuestros letreros, como decimos acá en México, en donde vemos dónde debemos de guardar cada uno de los enseres que vamos a necesitar. Y obviamente, después de la ducha, ponernos el traje para poder ingresar a las áreas que vamos a inspeccionar. Definitivamente es una recomendación puntual que se hace para que consideremos el proceso de bioseguridad que ha estado cerrado. Ahora bien, ya hicimos todo lo necesario en nuestra persona, ya formulamos, ya hicimos un alimento de primer orden, pero ¿qué está pasando? Miren ustedes, con esta imagen es muy frecuente encontrar en las plantas de alimento que algún residuo de alimento no lo están manejando adecuadamente. Mucho cuidado porque el alimento está bien formulado, los ingredientes están sanos, se ha evitado en la medida de las posibilidades tener problemas con el grano, particularmente con los aceites, etcétera, etcétera, pero al final, después de haberlo procesado el alimento, miren ustedes, lo estamos contaminando porque está en piso. Lo mismo, las fuentes de agua, tratar de evitar en la medida de las posibilidades
que haya la intromisión de fauna nociva para que nos generen problemas en la fuente de agua, definitivamente. Tratar de ser muy precavidos en esta situación y evitar en la medida de las posibilidades la intromisión de bacterias y virus y demás. Me hicieron una recomendación, una referencia por parte del comité organizador en donde me decían si podía platicar un poco rápidamente sobre el programa de vacunación. Me di la tarea de traer con ustedes esta propuesta del programa de vacunación que no aplica como una receta de cocina. Debe de aplicar conforme los problemas que estén de la zona y de la granja. ¿Sí? Entonces, este programa de vacuna son para reconocer las patologías que más frecuentemente estamos nosotros impidiendo a través de la vacunación. ¿Sí? Y hablamos de Marek con los 3 serotipos, HBT, SB1, Rispens. Como les digo, no en todos los lugares se aplica este gran programa de vacunación. Sí, tienen algunas particularidades, hay que ver la zona, como les menciono, hay que ver los problemas de granja para poder establecer un programa de vacunación exitoso. Más sin embargo, hay que reconocer que estas son, en términos globales, algunas de las patologías con las cuales nos podemos encontrar y por lo cual hago la presentación de que hay programas de vacuna que pueden aplicar. Marek, al día de edad, Coccidia, también al día de edad, sí, las ceimerias sabemos que son frecuentemente recurrentes en los levantes de piso, en los levantes también de jaula que tienen banda y que a veces hemos encontrado este tipo de situaciones. Newcastle, bronquitis, gumboro, lo podemos encontrar en conjunto. ¿Por qué? Porque son frecuentemente las enfermedades que recurren a nuestras granjas, definitivamente, ¿sí? Estamos hablando de influenza, probablemente sea una situación muy comprometida, pero es una realidad. Es una realidad. Nuestro país, 2 millones de kilómetros cuadrados, tiene diferentes áreas en las cuales se producen las gallinas de huevo para plato. En el departamento o en el estado donde tiene su casa su servidor, Jalisco, tenemos el 55% de la producción nacional. O sea, de 165 millones de aves, tenemos el 55% nosotros en Jalisco. Entonces, ya se imaginarán que es un estado muy comprometido con la bioseguridad. Y obviamente tenemos un control de influenza H5N7, H5 y H7. Tenemos los 2 serotipos o patotipos que estamos teniendo en México. A diferencia de otros estados o otros departamentos en nuestro país que son estados libres, ¿sí? Definitivamente. Después viene la recomendación del despique. Luego, nuevamente, hacemos una nueva aplicación de Newcastle, bronquitis, gumboro. Esto es para tratar de proteger a las aves sobre los problemas que más frecuentemente son recurrentes con nosotros. Laringo, viruela, Newcastle, bronquitis, pasterela, en zonas donde tenemos humedad y calor, tenemos pasterela, influenza aviar, coriza, el Haemophilus es una bacteria que está muy ligada con nosotros frecuentemente, entonces al Haemophilus sí le tenemos que considerar particularmente las aplicaciones, ¿sí? Y hablo de las cepas vacunales y la vía de aplicación. Tenemos nuevamente la recurrencia de encéfaloviruela, tenemos Newcastle bronquitis, tenemos pasteurella, tenemos Newcastle bronquitis, síndrome de baja de postura, influenza nuevamente, influenza con la coriza, ¿sí? El Haemophilus, y obviamente terminando con Newcastle bronquitis. Yo sé que puede haber muchas interrogantes, puede haber muchas dudas con respecto a esto. ¿Qué recomiendas? No puedo hacer una recomendación
sin tener el conocimiento de la zona, del resultado del muestreo epidemiológico, donde me demuestre a mí cuáles son las enfermedades que más común están afectando esta región o tal o otra región, y entonces así venir con la recomendación puntual. Pero me permití presentarles a ustedes un panorama general en donde hablamos de toda esta gama de oportunidades con respecto a la bioseguridad de las aves a través del proceso de la vacunación. Ahora bien, recordando lo que nos dice nuestro autor inicialmente, donde nos habla acerca del confort de la gallina, de la pollita en este caso, para tener buenas prácticas de manejo en la unidad de producción, debemos de reconocer los cambios progresivos que pasa con el tiempo, desde que es embrión, luego la pollita y por último el ave adulta. Definitivamente tenemos que considerar todos estos cambios para poder aplicarnos con las recomendaciones de buenas prácticas de manejo. Las pollitas de reemplazo, como les mencioné desde un principio, se adaptan bien a los sistemas de crecimiento, ya sea en piso, ya sea en jaula, ¿sí? Pero mucho cuidado. Es importante considerar que las pollitas deben de tener un proceso de levante exitoso para que la gallina me retorne la inversión de todo mi tiempo y mi trabajo y el esfuerzo económico que yo he hecho, y entonces podamos estar en punto de equilibrio. Porque muy probablemente, perdón, decimos nosotros que la postura es el área más importante para nosotros, porque en la postura nos retorna la inversión. Sí, señor, estoy de acuerdo, pero hay que considerar que el levante, si es exitoso, la producción va a ser exitosa, definitivamente. Entonces, como pueden ver, yo les muestro aquí diferentes modelos en los cuales trabajamos con aves en piso, pero también trabajamos en aves con jaula, desde los sistemas más convencionales hasta los sistemas más sofisticados, definitivamente. Debemos de tratar las aves siempre con la consideración que nos da el conocimiento de la respuesta fisiológica a la velocidad de crecimiento. Definitivamente, la iluminación, el termoconfort, el espacio vital, el espacio de comedero, espacio de bebedero, todos los accesorios necesarios para que el ave pueda tener un rendimiento exitoso. Estas son las recomendaciones en términos globales que cada uno de los manuales nos hace y nos menciona acerca de las recomendaciones que nos dan de espacio, 50 centímetros cuadrados, del espacio vital hasta 200 centímetros cuadrados. Si ponemos más espacio por ave, sabemos que el ave va a gastar más energía. Si gasta más energía, va a consumir más alimento. Entonces, la recomendación son 200 centímetros cuadrados por ave. ¿Qué pasa si ponemos 120 o 130 centímetros cuadrados por ave? Lo que va a ocurrir es que va a haber una competencia para el espacio y eso me va a causar desuniformidad y al final voy a tener malas producciones definitivamente. Aquí vemos las necesidades de espacio de comedero, también las necesidades de espacio de bebedero. Y como pueden ver, establecimos en ese principio de el conocimiento de la respuesta fisiológica los periodos de 0 a 6 semanas y de semana 6 a la semana 18. Ahora bien, lo vamos a ver puntualmente. Constatación del peso corporal. Es decir, cuando me llega la parvada o la manadita de aves a mi granja, lo que tengo que hacer es constatar la velocidad del peso corporal. Porque puede ser que tenga una cantidad de aves recibidas en mi galpón y lo que necesito es diferenciarlas por el peso. Tratar de organizar la menor distancia de los pesos para mantener la uniformidad. Entonces es muy importante que yo haga la constatación del peso corporal. Hay que reconocer que cuando me llegan las aves a mi galpón de inicio, de levante,
Lo que tengo que considerar es el peso corporal, pero la uniformidad. La uniformidad, hacer los grupos por peso corporal para manejar la uniformidad. Importantísimo. Y entonces, seguir bajo ese modelo de trabajo con mucha uniformidad. Ahora bien, sabemos que el desarrollo de la pollita está caracterizado por las diferentes etapas en las que va creciendo y vemos aquí un desarrollo de su masa muscular que al fin no es importante. La parte importante de esto es la cantidad de grasa abdominal. Al menos debo de iniciar el levante, terminar el levante de la polla con un 1.5 de grasa abdominal. Eso me va a garantizar que yo voy a tener un buen tamaño de huevo y un buen peso de huevo, definitivamente. Por eso hago esta correlación, en donde muestro que al final del periodo de levante, la pollita debe de estar con 1.5 de grasa abdominal, definitivamente. Y eso lo hacemos a través de un estudio de picometría, definitivamente. Entonces, sí es muy importante estar observando y haciendo los diferentes análisis del crecimiento de las aves. Ahora bien, presento aquí en gráfico las etapas de crecimiento de 0 a 6. Hay un desarrollo del tracto gastrointestinal. Eso es importantísimo para que el ave sepa comer, pero sepa aprovechar. ¿Por qué? Porque ahí es donde estoy integrando la microbiota intestinal y esa microbiota tiene que estar en punto de equilibrio. Las bacterias ácido lácticas que están invadiendo ese tracto gastrointestinal deben ser bacterias saprófitas, no patógenas. Entonces, aquí es donde tengo que poner mucha atención, además de la velocidad de crecimiento por la influencia de la luz, de la termorregulación del espacio, debo de considerar la alimentación. Un bebé que necesito enseñarlo a comer, pero darle un alimento supremo para que sea resistente a los procesos que se pueden presentar posteriormente. Y la segunda etapa de crecimiento, crecen los huesos, y si yo sé que están creciendo los huesos, pues debo de tener una buena conformación de caja pélvica para alojar el estigma ovárico, ¿sí? Y entonces den capacidad a la producción de tantos óvulos que va a producir el ave en un estado adulto, definitivamente. Por eso es importante hacer estas recomendaciones puntuales de cada etapa de crecimiento para reconocer qué es lo que debo de estar observando definitivamente, ¿sí? En el pasado la práctica era medir el tarso y la quilla external y hacer esa correlación con el peso corporal. Ahora en el presente solamente estamos considerando el peso, ya es una actividad en la cual nosotros consideramos que debe de haber un buen desarrollo esquelético. La tercera etapa de crecimiento, así como lo mostré a ustedes, crece los músculos, la masa muscular, pero también crecen los órganos de la reproducción. Entonces hay que tener esa correlación de ese crecimiento sin olvidar el contenido de grasa abdominal, que eso nos va a dar la característica de mejor peso de huevo y mejor tamaño de huevo, definitivamente. Y ya por último, la etapa de madurez sexual, que es de la 16 a la 24. A esto hay que aunar también la fase de crecimiento rápida, que es el crecimiento de los huesos en longitud, ¿sí? Las diáfisis y las epífisis, es decir, lo largo del hueso. Importante, hay que recordar que en este momento nosotros debemos de darle una cantidad suficiente del soporte de calcio para que la reserva del hueso cálcica sea posteriormente un reservorio importante para la calidad de la cáscara del huevo. Sí, definitivamente. Entonces, importantísimo que podamos considerar la fase del crecimiento rápido.
Y también, posteriormente, de la semana 12 a la 16, obviamente el crecimiento lento y los cambios que se van desarrollando. Pero esto me permite presentarles a ustedes esta gráfica donde hago la siguiente recomendación muy puntual. Miren ustedes, está tomando una información de una guía de manejo X, puede ser blanca o puede ser brown, pero puntualmente en la semana 6 hago la siguiente observación. En la semana 6 tengo el 30% del peso corporal de 1,375 kg, pero en el consumo solamente tengo el 14%. ¡Wow! Esta es magia. O sea, con la mitad del alimento tengo el 100% del peso. Miren acá cómo se manifiesta si yo hago las líneas gráficas. Aquí tengo el consumo en azul y el peso en rojo. Esa diferencia que se abre no es obra de la casualidad, es obra de la genética, que hoy en día me compromete a trabajar con una mayor precisión. Esto es obra de la genética, definitivamente. Tengo poco consumo, pero muy buena ganancia de peso. Bueno, me tengo que aplicar mucho para darle todos los requerimientos que el ave necesita. Espacio, zona de confort, agua, comida, salud, iluminación, etcétera, etcétera. Todos los beneficios que yo haga en pro del crecimiento del ave deben de estar considerados bajo las etapas de levante, definitivamente. Entonces, puntualmente les hago esta observación con respecto a la velocidad de crecimiento. Entonces, como ven, todas estas situaciones, todas estas variables que encuentro, me dan como resultado un proceso muy puntual en donde debo de tener actuaciones. Pero esas actuaciones me pueden afectar la uniformidad. Y aquí hago esa referencia donde hago un recuento de los 5 aspectos que yo he observado más recurrentemente me afectan la uniformidad, la variabilidad de los pesos corporales en los lotes. Oye, cuando llegó, ¿hiciste la constatación de los pesos? No, yo las alojé así como me llegan a mi galpón. La variación de la temperatura en la caseta. Allá está frío, acá está caliente. ¡Wow! ¿Y por qué? Ah, bueno, es que allá está la zona de las crianzas, de las creadoras. Bueno, perfecto. La variación de la intensidad de la luz. Si tengo 2 niveles o 3 niveles, arriba tengo más luz que abajo, definitivamente. La variación de la alimentación en la caseta. Ah, es que estos comederos tienen más alimento porque están más cerca de la luz, porque están más cerca del agua que estos otros comederos donde no tengo tanto acceso a la luz. Pues las que están fuera de esa área están perdiendo velocidad de crecimiento. La variación en el manejo individual, cuando yo estoy vacunando o cuando estoy haciendo algunos manejos, como reducción del ápice prensil, definitivamente. Entonces, son algunas de las observaciones que van relacionadas con la uniformidad. Y lo expresamos siempre con una campana de Gauss. Sí, es la manera en cómo hacemos gráficamente una representación de un muestreo estadístico. Y obviamente el doctor Don Bell de la Universidad de California nos hace puntualmente la recomendación de las observaciones que él tiene. Y el doctor Richard Miles y Gary Butcher de la Universidad de Florida nos dan un modelo matemático que se los dejo para que lo sigamos trabajando con todos los levantes, con todas las manadas que nosotros estemos recibiendo, definitivamente. Perdón, lo podemos expresar con el diagrama de dispersión, con la campana de Gauss o con un histograma de clases y frecuencias, una gráfica de barras, definitivamente. Es la manera en cómo nosotros nos podemos dar la tarea de conocer el desarrollo de las aves. Pero luego me hago la pregunta, ¿cómo se manejan las pollitas en levante? Y bueno, me voy a las aves de jaula
y donde les menciono que para que las aves de jaula puedan llegar al comedero, debo de tener una iluminación adecuada, pero también debo de entrenar a la pollita. Ustedes ven en este cuadro donde marco en puntos amarillos la distribución de las pollas. Los puntos rojos son a fe y semejanza del bebedero de copa, pero al frente tengo el comedero. ¿Cómo invito a que las pollitas lleguen a ese comedero para iniciarlas? ¿Cómo las entreno? Pues poniéndoles un papel de piso, poniendo sobre el papel alimento y obviamente por la curiosidad las pollitas van a llegar a esas áreas y acceder al comedero. ¿Es más fácil en piso? Sí, es más fácil en piso porque tengo más espacio, definitivamente. Ahora bien, ¿cómo hago el manejo con la copita? Hay que reconocer que las aves no tienen paladar duro, no pueden succionar, no pueden mamar y por lo tanto el agua que toman es por gravedad. ¿Sí? Entonces, el sistema NIPLE para la recomendación del suministro de agua sería el que menos tiene gasto de agua, ¿sí? El que es un poquito más eficiente que el bebedero de copa. Porque en el bebedero de copa el ave tiene que hacer este movimiento donde cucharea el agua y la deglute, ¿sí? Pero en ese movimiento puede derramar algo de agua y entonces tenemos un consumo un poco más elevado o un desperdicio mucho más elevado. Por eso, de acuerdo a las observaciones que hemos venido haciendo con el comportamiento de las aves, con el conocimiento de levante, pues hemos dado algunas pautas para que mejoremos las recomendaciones de levante. La termorregulación de las aves, los animales en estado joven son animales poiquilotermos, no controlan su temperatura corporal, por eso tenemos que adicionar temperatura exógena, es decir, un aparato externo que esté promocionando una cantidad de calor para que el ave pueda cumplimentar su cometido de satisfacer su necesidad de calor. Las aves pierden calor por radiación, se radian una a otra, por conducción, conducen su calor corporal al piso a través del tarso desprovisto de pluma y entonces pierden calor. Por convección, ¿sí? Por convección, cuando las aves lo que hacen es juntarse, pero abrir un poquito sus alas y entonces están perdiendo calor porque hay el paso del viento sobre su piel y también por evaporación del tracto respiratorio. Entonces, conociendo cómo pierde calor, pues debo de aplicarme para darle ese confort de la termorregulación. Y aquí muestro la gráfica de cómo podemos hacer la recomendación puntual de las temperaturas para la edad de la polla, porque posteriormente al crecimiento de ellas, es decir, al 21 o 25 días, viene la pluma y eso ayuda a mejorar las zonas de termorregulación. Hay que reconocer la cantidad de calor que pierde, también la cantidad de humedad y los dos aspectos del calor sensible y el calor latente de las aves. Sí, calor sensible, resultado del mecanismo de la digestión, de los movimientos corporales, calor latente, resultado del mecanismo de la respiración. Ahora bien, hablando de la luz artificial, sabemos nosotros que es importantísimo mantener una condición de iluminación para que la pollita tenga un levante exitoso, sea beneficiado con esa cantidad de luz que vamos a proporcionar y de esa manera vamos a lograr que el crecimiento del ave sea lo más exitoso posible. Hay que reconocer que ellos tienen una visión de la luz diferente al humano, por lo tanto aquí pongo este gráfico en donde nos dice qué colores y qué longitud de onda. Aquí lo pueden ver abajo, de 450 a 650 nanómetros. Entonces hay que reconocer que para implementar un programa de iluminación tengo que hacer todas estas observaciones. Hay que también considerar que el programa de iluminación me retarda la madurez sexual y entonces todas las aves deben de crecer adecuadamente, pero
no siendo muy precoces, definitivamente, porque la precocidad me trae como consecuencia problemas de prolapsos después cuando están en producción, definitivamente. Hay que reconocer la tabla de colores en las cuales hay los mejores resultados con respecto a los colores que voy a implementar dentro de la iluminación del galpón. Y aquí vengo a mostrarles a ustedes puntualmente esa respuesta animal a la invitación de los colores diferenciados. Y por último, vamos a revisar entonces la recomendación global de algunas de las casas genéticas que nos dicen que hay que recibir a las aves para nuestro levante en nuestro galpón con una gran cantidad de horas de luz artificial y de luz natural. Puede ser combinación en galpones abiertos. En galpones cerrados, una luz constante. Sí, hay que reconocer que las épocas estacionales me van a marcar un diferencial en cuanto a la recomendación precisamente también del programa de iluminación. Pero en este ejercicio vemos que hay 22 horas y cada semana voy bajando 2 horas. ¿Por qué? Porque hay que reconocer las etapas fisiológicas del crecimiento de las aves. Entonces, el programa de luz está indexado a la velocidad de crecimiento de las aves, definitivamente. Una cosa interesantísima. Reducción del lápice prensil. Hay que reconocer que las aves tienen órganos de los sentidos y esos órganos de los sentidos, que es el tacto, es el cojinete plantar y el pico. Entonces, cuando hago la operación quirúrgica de reducir el ápice prensil, obviamente voy a magnificar los resultados productivos. No quiero hacer la reducción del ápice prensil para evitar los problemas de conducta social, como es el canibalismo. Lo que quiero es magnificar los resultados productivos de las aves a través de la reducción del ápice prensil. Por eso hago puntualmente estas recomendaciones. Y como pueden ver entonces, estas recomendaciones están basadas en aspectos muy de reconocimiento, en donde tenemos una máquina despicadora, donde tiene los diferentes tamaños para hacer un corte de precisión y la recomendación de la temperatura. Ahora bien, siempre he escuchado el comentario de que la temperatura de la navaja tiene que tener un color rojo cereza. Es muy inusual, definitivamente. Ahora tenemos que ser más puntuales haciendo el reconocimiento de la temperatura de la navaja con un pirómetro. Particularmente es un aparato que nos da a conocer los grados Celsius y aquí podemos observar que esta navaja tiene 567 grados Celsius, definitivamente. Un vernier para constatar la eficiencia de nuestro corte y acá vemos una pollita que ha sido debidamente manejada y sellada. Eso es importantísimo para evitar el sangrado, definitivamente. Y ahora sí, creo que estoy en punto de terminar con ustedes estas pequeñas consideraciones que me permití hacer para el levante de las pollas y al final, si aplicamos todo nuestro empeño en el desarrollo de la polla, pues sabemos que será la clave del éxito. Muchas gracias por sus atenciones. Una fotografía del lugar en donde yo resido, Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Ahí tienen su casa. Quedo pendiente para sus preguntas. Ok, doctor Serratos, muchas gracias. Vamos a empezar con el tema de las preguntas. Tenemos acá una pregunta de Rolando Mocada, que bueno, primero lo felicita por la presentación
Y después nos dice si considera que el exceso de grasa abdominal podría ser un conflicto en las ponedoras Brown, o más bien se podría considerar una reserva para el objetivo de la producción y un mayor tamaño de huevo. Y por otro lado, si también se considera como una reserva en zonas de alto desafío sanitario. Sí, muchas gracias. Y voy a tratar de dar respuesta primero a la interrogante sobre la energía que guarda un ave Brown. Nos hemos encontrado también con el problema de que las aves Brown tienen la facilidad de acumular grasa abdominal, y eso también para nosotros significa un problema, porque esa grasa abdominal no permite la liberación de calor, y si no permite la liberación de calor, entonces el órgano funcional, que es el estigma ovárico, no puede ejercer su función de la producción de cada 26 horas una ovulación, definitivamente. Entonces, los excesos de grasa y la falta de grasa pueden significarnos un problema, definitivamente. Entonces, va a ser muy importante que siempre estemos tratando de regular, y sobre todo que la guía de manejo de la línea genética con la que yo esté trabajando nos dé la pauta para la cantidad de grasa abdominal que es necesario que el ave al inicio de su producción lleve en su cuerpo. Esa es la recomendación que yo haría para la primera cuestionamiento. En el caso del segundo cuestionamiento, habla acerca de la cuestión sanitaria. En la cuestión sanitaria, definitivamente tengo que hacer un estudio epidemiológico de la zona. Desafortunadamente, nos encontramos ante algunas situaciones críticas. En algunas zonas no tenemos laboratorios de referencia para que nos hagan puntualmente el comentario de cuáles son las patologías que se están presentando en la zona, y puntualmente las patologías más recurrentes que se han presentado dentro del área de producción a la que yo voy a estar ubicado. Pero necesitaremos entonces tener una referencia de laboratorio, si es que lo hubiera, y si no, una referencia con respecto al dato histórico de la granja a donde voy a estar asignado, donde estoy asignado, para poder realizar la propuesta de mi programa de inmunización de mis aves. Gracias, doctor Serratos. Muchas gracias por su respuesta. Tenemos otra pregunta de Sonia Sarazara, y nos dice si un inadecuado despique temprano podría interferir en el desarrollo adecuado del sistema digestivo en las primeras 5 semanas, y esto provocaría una disbacteriosis intestinal en las aves. Sí, definitivamente y recurrentemente hemos observado que hay errores en la reducción del ápice prensil. La recomendación puntual de todas las líneas genéticas es 1/3 de reducción del ápice prensil. Más sin embargo, cuando no hay la supervisión con los operadores de la granja, lo que ocurre es de que el operador de granja pues hace lo que considera conveniente para su apreciación como persona, pero no para el resultado que yo estoy esperando de mi ave. Hay que reconocer que las aves, la recomendación puntual que hacen las líneas genéticas es que lo más temprano que podamos hacer
la reducción del lápiz-prensil para tener la eficiencia de la velocidad de crecimiento. Y más que para el problema de la flora intestinal, más que para ese problema de la flora intestinal, yo lo vería para el desarrollo general del ave, definitivamente. En el primer estadio de 6 semanas no van a cumplir el peso corporal. Si no cumplen el peso corporal, entonces no hay el crecimiento de los órganos de la digestión. La segunda parte del crecimiento del ave, de 6 a 12, no hay la conformación de la estructura esquelética, por lo tanto no hay una caja pélvica que tenga capacidad de almacenar el estigma ovárico para dar la producción que nosotros estuviéramos esperando de ella. Entonces, una recomendación muy puntual, la supervisión de los trabajadores que están realizando la reducción del lápiz-prensil a las aves comerciales que yo tengo en la granja, definitivamente. Y constatar la temperatura de la navaja siempre a través de un instrumento que me garantice que la temperatura de la navaja está dentro del parámetro recomendado, porque si no, estamos ocasionando que el ave no tenga un despique eficiente. Gracias. Muchas gracias, doctor Serratos, por estas respuestas y también por la brillante participación en su exposición. Agradecemos y desde ya esperamos contar próximamente con su participación. Gracias. Muchas gracias.